Gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, volvemos sobre este tema. También quiero decirles que lo hemos tratado en el ciclo con fecha 16 de marzo del año pasado, donde hay bastante material, sobre todo de la parte jurídica interesante. En el día de hoy vamos a encarar más los aspectos desde un punto de vista práctico y volvemos sobre este tema porque hemos tenido diferentes consultas y yo diría en la práctica no están coincidiendo muchas presentaciones que se hacen de las declaraciones juradas con este criterio que no solo es nuestro, sino que está también avalado por la posición de la FIP. Y empezamos con el impuesto a las ganancias. El artículo 36 dice que las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto previo cómputo de las deducciones a que hubiere tenido derecho el causante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 y con las limitaciones impuestas por el mismo. Digamos que la sucesión indivisa no es una figura jurídica, es una figura fiscal. Nace de la necesidad de tener un sujeto pasivo de la obligación tributaria durante el periodo de indefinición que va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos o la declaración de validez del testamento, como veíamos en el artículo transcripto. En muchos supuestos no es fácil determinar quiénes son los herederos o legatarios hasta tanto se haya sustanciado el juicio sucesorio y el juez dicte el acto correspondiente. Este ha sido el fundamento de la creación de la figura fiscal sucesión indivisa y en sucesiones conflictivas este proceso puede demandar años. Digamos, nunca en un juicio desde el punto de vista jurídico y hechas las publicaciones de dicto, uno está exento de descubrir de que hay algún hermanito que no había sido blanqueado en vida del causante y bueno, reclama sus derechos hereditarios. O en peleas que puedan existir, conflictos entre los diferentes herederos, en el cuestionamiento, en la colación de bienes, etcétera, que puede demandar que esas sucesiones, desde el punto de vista jurídico, demanden años y el fisco necesita que alguien siga pagando los impuestos. Y ahí nace la necesidad fiscal de crear la sucesión indivisa. Tomemos un ejemplo. Para un fallecimiento del 4 de abril del 22 con declaratoria de herederos del 23 de octubre del 22. Entonces, la declaración del causante va desde el 1 de enero del 22 hasta la fecha de fallecimiento. La sucesión indivisa va a declarar desde el día posterior al fallecimiento hasta la declaratoria de herederos y los herederos incorporan a su patrimonio los bienes heredados desde el día posterior a la declaración de herederos hasta fin de año. ¿Qué pasa desde el punto de vista práctico? A los pocos días del fallecimiento de una persona, la FIP bloquea la clave fiscal. Si tal contribuyente tiene hecha la delegación en el subadministrador de relaciones, se puede seguir operando los servicios virtuales con la FIP, tanto del causante como de la sucesión indivisa. Esto hace de que, bueno, si no está esta facultad delegada, es urgente, ni bien se toma conocimiento del fallecimiento, de hacer esta operación antes que la FIP bloquee la clave fiscal. Si la delegación del subadministrador no se ha realizado, se requiere una tramitación para lograrlo. A tal efecto, se pueden seguir las instrucciones de la FIP en el sitio web correspondiente. La FIP mantiene el número de quit del causante para la sucesión indivisa y además agrega a la denominación del causante sucesión indivisa. La quit queda con dos establecimientos. El 0 pertenece al causante y el 1 a la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejemplo,
hay que hacer dos declaraciones, una por el causante hasta su fecha de fallecimiento y luego la de sucesión indivisa hasta la declaratoria de herederos. ¿Quiénes son responsables de estas declaraciones, de la presentación y pago de la sucesión indivisa? Son los administradores legales o judiciales de las sucesiones o en su defecto el cónyuge supérstite o sus herederos. ¿Qué bienes integran la sucesión? Los bienes propios del causante, todos. El 50% de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, tanto los gananciales declarados por el causante como así también los del cónyuge supérstite. Los bienes gananciales están enumerados en el artículo 465 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y acá insisto, porque esto es causa de lo que yo considero un error y que no se ajusta ni a la ley ni a la posición del fisco. O sea, el causante fallece y no todos los bienes que venía declarando el causante pasan automáticamente a la sucesión, sino los bienes que vamos a ir detallando, que básicamente son todos los bienes propios del causante y el 50% de los bienes gananciales. Debemos destacar que si el matrimonio estaba con el régimen de separación de bienes, no existen bienes gananciales. ¿Por qué? Porque quien tiene la administración equivale a que son bienes propios. Y entonces se integra en la sucesión indivisa la totalidad de los bienes que eran de la administración del causante. El cónyuge supérstite no hereda los bienes gananciales, le corresponde el 50% de tales bienes gananciales. Nótese que en lo referente a los bienes gananciales, la sucesión indivisa no recibe los mismos bienes que declaraba el causante. Insisto, repito, dado que estos podrían ser declarados totalmente por uno de ellos o parte y parte por ambos, y no necesariamente coincidir con la definición del Código Civil y Comercial de bienes gananciales. También cabe destacar que cónyuge supérstite declara el 50% de los bienes gananciales a partir del fallecimiento del causante, independientemente de los bienes gananciales que venía declarando. Y este es un poco el corazón del ejemplo práctico. Entonces, definido qué bienes deben ser considerados dentro de la figura impositiva, sucesión indivisa, surge como consecuencia qué rentas corresponde incluir en tal sujeto pasivo de la obligación tributaria. O sea, definido cuáles bienes son de la sucesión y cuáles son del cónyuge supérstite, bueno, en la misma proporción declaramos la renta. O sea, en los inmuebles propios del causante que están sujetos a alquiler, entonces si son bienes propios van íntegramente a la sucesión y por lo tanto la totalidad de la renta la declara la sucesión indivisa fiscal. En los inmuebles gananciales del causante sujetos a locación, el 50% le corresponde a la sucesión indivisa y el 50% al cónyuge supérstite. Nótese que si el inmueble ganancial lo declaraba solo el causante, por cuanto lo había adquirido con ingreso de su trabajo personal, a la sucesión indivisa solo pasa el 50%, pues el otro 50% lo tiene que incorporar el cónyuge supérstite. Obviamente que si no hay cónyuge supérstite, no hay bienes gananciales y en consecuencia pasan la totalidad de los bienes a la sucesión indivisa. En el régimen matrimonial de administración separada de bienes, todos los bienes son propios de quien los administra, o sea, no hay bienes gananciales, sí pueden existir bienes en condominio. En este supuesto corresponde incluir en la sucesión indivisa la parte del condominio que le corresponde al causante. Y algunos aspectos especiales.
¿Por qué? Los honorarios, sueldos, indemnizaciones, etcétera, pendientes de cobro a la fecha de fallecimiento son créditos. Y aunque se declaran por lo percibido, tales créditos corresponden legalmente 50% a la sucesión y 50% al cónyuge supérstite. Su imputación al sujeto pasivo de la obligación tributaria está legislada en el artículo 39 que en breve vamos a analizar. O sea, estamos viendo que este artículo 39, como vamos a analizar luego, se aparta de lo que sería legalmente de propiedad de cada uno. O sea, 50% de ese crédito o de ese honorario o de esos sueldos que es bien ganancial debiera ser 50% de la sucesión y 50% del cónyuge supérstite, y sin embargo el artículo 39 dispone otra cosa. Los créditos fiscales, por ejemplo, anticipos, retenciones, percepciones, saldos a favor, jurídicamente son créditos, también son bienes gananciales y correspondería 50 y 50. Su tratamiento no ha sido previsto en la normativa y por ello es uso y costumbre que se incluya el 100% en la sucesión indivisa y a su finalización se distribuyen los remanentes entre los herederos en la proporción de los bienes heredados. Esta solución práctica está vinculada a la dificultad de utilizar los créditos fiscales nominados a favor del causante. O sea, eh, puesto desde el punto de vista práctico, las retenciones, percepciones, anticipos van a estar a nombre del causante y pasan a la sucesión indivisa. Y no tenemos forma en las cuentas corrientes tributarias de hacerlo de otra forma. Esto que venimos tratando de cómo se apropian los bienes y las rentas coincide con la posición de la AFIP en el dictamen 8 del 85, cuyo sumario dice: el ente sucesión indivisa constituye un sujeto pasivo del impuesto a las ganancias nuevo, distinto e independiente de la persona del causante. Por lo tanto, cuando se produjere el deceso del cónyuge no contribuyente, deberán aplicarse en iguales condiciones que cuando el que muere es el cónyuge contribuyente las previsiones de los artículos 36, 33 a 36, bla, bla, bla. B. Los bienes que se atribuyen al sujeto pasivo, sucesión indivisa, son aquellos que forman parte del acervo sucesorio que se transmite en el juicio respectivo. C. En el caso de sucesión entre cónyuges, los bienes aludidos se integran con el 50% de los gananciales que componían la disuelta sociedad conyugal y los propios del causante si los hubiera. Cuando se tratare de sucesiones entre ascendientes, descendientes, colaterales o en los casos en que hubiera instituido herederos obligatarios, con la totalidad de los bienes. Acá, puesto en castellano, estamos reafirmando que de los bienes gananciales, si hay matrimonio, 50% va a la sucesión indivisa y 50% al cónyuge supérstite. Si no hay cónyuge supérstite, obviamente que no hay bienes gananciales y por lo tanto pasa todo a la sucesión indivisa. El segundo periodo corre desde la fecha de fallecimiento hasta la declaratoria de herederos o de la aprobación del testamento. En ese periodo que la sucesión indivisa se constituye en contribuyente, la ganancia neta se atribuye al sujeto sucesión indivisa y esta computa las ganancias y los quebrantos y las deducciones imputables al periodo indicado como si se tratara del causante. Es decir, en el régimen de impuesto a las ganancias, el legislador ha consagrado a la sucesión indivisa como responsable del gravamen a título propio, independizándola de la persona del causante, hubiera sido este contribuyente o no del impuesto. Consiguientemente, en razón de esta independencia, a los fines de la aplicación del tributo carece de relevancia la figura del primitivo titular de las ganancias, ahora fallecido,
como también las de las personas de aquellos que, como herederos o socios de la sociedad conyugal, concurren a la tramitación del proceso sucesorio, aun cuando este nuevo sujeto pasivo se le atribuyen las ganancias derivadas de los bienes propios o gananciales cuya titularidad pertenece al causante. O sea, vemos claramente en este dictamen en línea con lo que venimos desarrollando. Y vamos con todo esto a un ejemplo práctico. Fallece uno de los cónyuges de un matrimonio con el régimen de comunidad de bienes, siendo la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, o sea, todos los bienes son gananciales. Y tienen dos hijos en común y no hay testamento. El marido era el originador de la mayoría de las rentas que justificaron la compra de los bienes y en consecuencia declaraba la mayor parte de esos bienes. El marido causante, bienes a valor de costo en el patrimonio impuesto a las ganancias, tenía inversiones, un agente bursátil 1.000.000, la vivienda en la ciudad de Buenos Aires para 1.500.000 y un automóvil de 600.000. Y la esposa, con su supertite, declaraba un automóvil de 400.000. Entonces, ¿qué bienes se incorporan a la sucesión indivisa? El 50% de los bienes gananciales, o sea, la mitad de las inversiones en el agente bursátil, la mitad de la vivienda en Cava, la mitad del automóvil del causante y también la mitad del automóvil de la mujer que venía declarando la mujer. Y la mujer que se cónyuge supérstite debe incorporar a su patrimonio el otro 50% de los bienes y sus correspondientes rentas y dar de baja el 50% del automóvil que venía declarando. Todo ello desde el día posterior al fallecimiento del causante. La sucesión indivisa declara la mitad de los bienes y sus rentas desde el día posterior al fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos. Desde el día siguiente a esa fecha, los dos hijos pasan a ser condóminos de ese 50% recibido por herencia, tanto en ganancias como en bienes personales. Y vamos a las rentas devengadas por el causante pendientes de cobro. La ley en su artículo 39 dice, cuando un contribuyente hubiese seguido el sistema de percibido a los efectos de la liquidación del impuesto, las ganancias producidas o devengadas, pero no cobradas hasta la fecha de su fallecimiento, serán consideradas opción de los interesados en alguna de las siguientes formas. Y acá vemos que nos estamos apartando, digamos, de a quién le corresponden esas rentas legalmente. Y las opciones son A, incluyéndolas en la última declaración jurada del causante, o sea, están devengadas y no percibidas, pero igual las declara el causante, incluyéndolas en la declaración jurada de la sucesión, cónyuge supérstite, herederos y legatarios en el año en que las perciba. En este artículo de la ley vemos la posibilidad de la opción en declararlo por lo devengado en el causante o por lo percibido en la sucesión indivisa, cónyuge, herederos o legatarios. Si se adopta el sistema de lo percibido, la forma jurídicamente correcta sería el 50% ganancial y lo declara el cónyuge supérstite cuando lo perciba, y 50% de la sucesión indivisa y lo declara él. Me parece que seguir el criterio este jurídico hace que la carga del impuesto sea más razonable en proporción a los bienes que recibe cada uno de los herederos. Lo que se cobra con posterioridad a la declaratoria de herederos o validez del testamento es en la proporción que le corresponda a cada beneficiario en tal declaratoria de herederos. Puede darse que el causante no tenga bienes registrables. Por ejemplo, cuando no tiene bienes registrables, no tiene inmuebles, no tiene rodados, pero sí tiene cuentas bancarias, que pueden ser cuentas bancarias en el país o en el exterior, y tales cuentas tienen cotitulares, por ejemplo, el cónyuge o los hijos son cotitulares.
En este supuesto es razonable que tales bienes pasen al cónyuge superte y a los hijos conforme a derecho, sin necesidad de hacerse la sucesión jurídica. Obviamente, si hay conflicto, va a haber que hacer la sucesión y determinar qué le corresponde a cada uno, pero no habiendo conflicto, se puede prescindir de esta sucesión jurídica y directamente pasar los bienes de uno al otro. Lo que sí debemos señalar que al no existir declaratoria de herederos, como consecuencia de no haberse realizado la sucesión jurídica, se originan dificultades en la FIP al solicitar la baja del causante en el impuesto a las ganancias y en los bienes personales. ¿Qué deducciones tiene la sucesión indivisa? Bueno, la ridícula cifra de gastos de sepelio, las ganancias no imponibles, carga de familia y deducción especial. Se aplican las mismas deducciones que le correspondían al causante. Las deducciones se proporcionan a los meses completos de cada una de las etapas, o sea, la sumatoria de las deducciones será mayor a la proporción anual. En el ejemplo donde el fallecimiento se produce el 4 de abril, el causante deduce 4 meses, o sea, de enero a abril, y la sucesión desde el 5 de abril hasta octubre, o sea, 7 meses. Y acá estaríamos hablando de 10 meses con 11 de proporción deducible. Para los herederos no hay proporcionalidad porque reciben los bienes después del 23 de octubre y eso forma parte de sus ingresos anuales y le corresponden la totalidad de las deducciones anuales. Y las deducciones por cada carga de familia, dice la ley, procederá cuando las personas que estuvieron a cargo del causante no hubieran tenido hasta el día del fallecimiento recursos propios calculados proporcionalmente por ese tiempo. Y acá es, digamos, la norma está, apliquémosla, pero digamos que no tendría mucho sentido si estamos deduciendo como carga de familia al cónyuge supérstite, cuando el cónyuge supérstite, al ser propietario de la mitad de los bienes gananciales, podría ser que tenga rentas que superen el mínimo y lo pudieran dejar fuera de la deducción. En cuanto a los quebrantos, el quebranto definitivo sufrido por el causante podrá ser compensado con las ganancias obtenidas por la sucesión hasta la fecha de declaratoria de herederos o hasta que se haya declarado válido el testamento. O sea, el quebranto del causante pasa íntegramente a la sucesión. Y si quedara un saldo, el cónyuge supérstite y los herederos procederán en forma proporcional. La parte del quebranto definitivo y del causante y de la sucesión que cada uno de los herederos y cónyuge supérstite podrán compensar en sus declaraciones juradas será el que surja de prorratear los quebrantos en proporción al porcentaje que cada uno de los derechohabientes tenga en el haber hereditario. En síntesis, los quebrantos de causantes se trasladan a la sucesión indivisa y a su vez a los herederos en la proporción que le corresponde a cada uno. Y acá observamos que no es en proporción a los bienes que se incluyen en la sucesión, sino a la totalidad de los quebrantos existentes. O sea, acá no estamos diciendo, supongamos que todos los bienes sean gananciales, que la mitad del quebranto va a la sucesión indivisa y la mitad al cónyuge supérstite. No, van todos los quebrantos, igual que las retenciones, anticipos, a la sucesión indivisa y luego de la sucesión indivisa pasa a los herederos. Para mí el quebranto fiscal económicamente es un bien que permitirá en determinadas circunstancias disminuir el pago de impuestos a las ganancias en el futuro y bajo tal análisis debiera tratarse como bien ganancial y no como lo tiene previsto la ley. Y cambiamos de impuesto y pasamos al impuesto sobre los bienes personales, donde el artículo 3º del decreto reglamentario dice
para la determinación del impuesto se considerará a las sucesiones indivisas titulares de los bienes propios del causante y de la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal de la que aquel hubiese formado parte al momento de su fallecimiento. Bueno, acá no necesitamos interpretación del fisco. El decreto reglamentario ha sido terminante y esta es una norma mucho más clara y no requiere ningún rebusque interpretativo para saber qué corresponde incluir en la sucesión indivisa. Y hay una serie de definiciones jurídicas que me gusta repasar. Por ejemplo, la apertura de sucesión. La muerte real o presunta causa la apertura de su sucesión y la tramitación de su herencia, y la transmisión, perdón, de su herencia. Y si bien la apertura de la sucesión es de la muerte real o presunta, en la práctica, digamos, el juicio sucesorio es cuando se presenta los herederos en la justicia civil para iniciar la sucesión. O sea, una cosa es la apertura y otra cosa es el inicio de la sucesión. Y dice el Código Civil y Comercial que los derechos desde la muerte del causante le corresponden a los herederos, quienes tienen todos los derechos y acciones. Las deudas, bueno, lo que hablamos, debemos de tener en cuenta que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. La renuncia del heredero puede ser hecha en tanto no haya mediado acto de aceptación. Este es un tema que puede tenerse en cuenta en la planificación hereditaria, sobre todo cuando estemos en presencia del impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la provincia de Buenos Aires. El objeto del proceso sucesorio es identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, etc. Y la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros de su inscripción. Y acá vemos las diferencias que existen entre la sucesión jurídica y la sucesión fiscal, porque para la sucesión fiscal se termina con la declaratoria de herederos o la validez del testamento, y sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la sucesión continúa hasta que se realice la cuenta particionaria. O sea, ¿cuáles son las etapas de la sucesión jurídica? Desde que se inicia la sucesión en la justicia civil, conforme al último domicilio del causante, por cualquiera de los herederos, con el patrocinio jurídico correspondiente, presentando toda la documentación pertinente. Esta iniciación en la justicia civil puede ser 2 meses después del fallecimiento, o 1 año después, o más adelante, pero nada que ver con la sucesión fiscal, que es exactamente desde el día posterior al fallecimiento del causante. Se incorporan los bienes registrables en la sucesión jurídica. De no existir conflicto, pueden obviarse la presentación de bienes no registrables, lo que sí forman parte de la sucesión indivisa fiscal. Luego se establecerá la validez del testamento o la declaratoria de herederos, fecha en la que finaliza la sucesión indivisa fiscal, y la siguiente etapa, como hemos dicho, será la partición de los bienes entre los herederos, si es que deciden repartir tales bienes. A veces quedan en condominio, jurídicamente no usan la palabra condominio, sino en bienes que no se ha hecho la partición, y finalmente se procede a la inscripción registral. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho y quedo a disposición para las preguntas. Bueno, la verdad que tengo una cantidad importante de preguntas, eso hace
o confirma de que el tema ha sido interesante. Yo creo que para comprender bien el tema de fiscal también hay que introducirse un poco en toda la normativa que al respecto tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, parte de la cual ustedes la encontrarán en el material que fue parte de mi exposición en la reunión del 16 de marzo del 22. Paso a las preguntas concretas. Hernán Cañones pregunta, ¿la fecha de incorporación al patrimonio de los herederos es la fecha que tenía el fallecido o la fecha real de incorporación? Bueno, repasamos lo ya expuesto. A la fecha de fallecimiento del causante pasan los bienes propios y la mitad de los gananciales a la sucesión indivisa. La sucesión indivisa pasa a ser contribuyente. A partir de la declaratoria de herederos o la declaración de validez del testamento, los herederos pasan a ser contribuyentes, además de sus rentas propias, por las rentas provenientes de los bienes heredados. Ángel Colombo pregunta si los gastos originados por tramitación de juicio sucesorio y eventual impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿cómo y quién los declara? Bueno, los gastos de la sucesión deben ser soportados por todos los herederos. Y acá me remito al artículo 2324, o sea, 2324 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone actos conservatorios y medidas urgentes. Cualquiera de los herederos puede tomar medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentren en su poder. A falta de ellos, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios. Clarísimo. En cuanto a quién paga el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la provincia de Buenos Aires, acá tenemos que tener en claro que, de acuerdo al código de la provincia, el contribuyente no es el causante, sino los contribuyentes son los herederos. O sea, son los herederos los que tienen que determinar y pagar el impuesto que le corresponde sobre los bienes heredados. Cecilia Estela Testa pregunta, las deudas con las tarjetas de crédito, ¿quién y cómo se pagan luego del fallecimiento? Bueno, las deudas del causante se pagan con los bienes de la sucesión, ya vimos el artículo 2324, y repasemos toda esta normativa que tiene que ver con la responsabilidad de los herederos y legatarios y la liquidación del pasivo, que lo vamos a encontrar en los artículos 2316 a 2322 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pregunta Nancy Rodríguez, causante con domicilio en provincia de Buenos Aires, bienes en provincia de Buenos Aires, ¿pagan impuesto a la herencia todos los herederos, aunque residan en el exterior o en otra provincia? El contribuyente es el heredero, no el causante, es el heredero, sin interesar el domicilio del causante. Por los bienes ubicados en la provincia de Buenos Aires, pagan todos los herederos, sin interesar su domicilio. O sea, si están en otra provincia o en el exterior, el heredero es contribuyente y debe pagar el impuesto. Ahora, si el heredero además está en provincia de Buenos Aires, corresponde que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes sea liquidado, pagado, teniendo en cuenta no solo los bienes de la provincia, sino la totalidad de bienes que recibe en herencia o como legado. Pregunta María Cecilia Quipes, ¿quién factura en cada etapa? Causante monotributista facturaba alquiler del inmueble ganancial durante el primer año de fallecimiento, luego cumplido un año de fallecimiento. Bueno, esto ya lo vimos en cuáles son las diferentes etapas de este tema y está claro que hasta el fallecimiento factura el causante. Desde el día posterior al fallecimiento, si estamos en presencia de un bien ganancial,
le corresponde a la sucesión indivisa el 50% de ese ingreso y por lo tanto la sucesión indivisa es la que tiene que facturar. Y el otro 50% desde el fallecimiento tiene que facturar el cónyuge supérstite porque es el dueño de las rentas. Y desde la declaratoria de herederos continúa facturando 50% cónyuge supérstite, pues nada le ha cambiado, y el otro 50% cada uno de los herederos en la parte correspondiente. Desde la partición de los bienes, cuando exista, no necesariamente en la cuenta particionaria se hace inmediatamente después de la declaratoria de herederos, pueden pasar días, meses o años antes que esto ocurra. Y en el momento de la partición de bienes, entonces cada uno factura sobre las rentas que generan los bienes que le han sido adjudicadas en la partición. Y continúa María Cecilia con el tema de la imposibilidad de inscribir el condominio en AFIP cuando hay declaratoria, pero no hay partición de bienes. Y la pregunta es quién factura. En realidad la FIP no pretende una cuenta particionaria, sino la FIP lo que pretende es que el condominio esté inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Y esto, si los bienes registrables han sido declarados en la sucesión jurídica, estos bienes, pagada la tasa de justicia y pagado todo lo que corresponda, entonces se pueden inscribir en el registro de la propiedad inmueble asimilándose a condominio. En realidad se inscriben como condominio, pero los abogados cuestionan si realmente esto es un condominio o una situación patrimonial indivisa. Pero bueno, esa es una distinción jurídica que no hace a la liquidación de los impuestos y facturación. Por supuesto que suele ocurrir que hay un lapso de tiempo entre la declaratoria de herederos y la inscripción registral, que es la que me permite hacer la inscripción del condominio, los efectos de facturación y unificar todo eso. Pero la solución práctica en este lapso es que cada heredero factura la parte proporcional que le corresponde en el condominio. Y entonces, desde el punto de vista tributario, no hay ninguna diferencia y se logra con esta forma práctica cumplir con los aspectos de fondo de la ley de impuesto a las ganancias. Pregunta de contadora Locati si una explotación comercial unipersonal con declaratoria de herederos deciden continuarla todos en una sociedad de la ley de sociedades comerciales. Si eso tiene efectos fiscales. Digamos que con motivo de la sucesión opino que no corresponde generar ningún hecho imponible en el impuesto a las ganancias, sí corresponde a los herederos incorporar eso a una sociedad de hecho o a una sociedad de algún tipo de societarias y comunicarle al fisco que los bienes correspondientes a esta explotación comercial cuyos herederos están en la declaratoria de heredero conforman una sociedad de hecho o de tipo comercial. Antonio, el caso de un contribuyente que solo posee usufructo de inmuebles y tributa por ello. Al fallecer no hay sucesión. ¿Cómo se procede para darlo de baja a la FIP? Bueno, esto lo mencioné durante el transcurso de la charla, que al no existir declaratoria de herederos como consecuencia de no haberse realizado la sucesión jurídica, se originan dificultades en la FIP al solicitar la baja en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. O sea, la FIP no ha contemplado la situación de que no hay herencia. En este caso, ni siquiera hay bienes. Pero yo ponía el ejemplo de que en la sucesión, al no haber mejor dicho, en el fallecimiento, al no haber bienes registrables, no se requiere hacer la sucesión. Sería, por ejemplo, el caso que lo único que hay son cuentas bancarias donde los herederos son cotitulares, se reparten la plata y otra cosa, con lo cual
no hay que hacer ninguna sucesión jurídica. Bueno, esto no lo tiene contemplado la FIP. Eso quiere decir que es dificultoso dar de baja al causante de los impuestos. Propongo, para tratar de solucionarlo, hacer una presentación digital consultando cuál es la forma de proceder y esperar la respuesta. En el interín y a los efectos de evitar multas, presentar las declaraciones de la sucesión indivisa en cero para evitar cualquier tipo de multa. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias y buenos días. Gracias, gracias Juan.